Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcástico de hoy. El de hoy es el número 5 y hoy estaremos hablando sobre las ballenas y los delfines, su importancia en el medio ambiente. Y pues bien, comenzamos Jessy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien, gracias Ulises. Pues como les decía Ulises, este episodio vamos a hablarles un poquito sobre qué está pasando y qué son las ballenas y los delfines. Y un poquito sobre su problemática y su importancia en el medio ambiente. Entonces, pues para empezar, queremos pues primero resaltar que estas dos especies, las ballenas y los delfines, justo pertenecen al orden de los cetáceos. Pero, ¿qué son los cetáceos? Los cetáceos son mamíferos acuáticos que se caracterizan principalmente por tener un gran tamaño, porque no tienen los miembros posteriores, mientras que sus miembros anteriores se han convertido a través de la evolución en, en aletas. La mayoría pues son aletas que finalizan en una única aleta que es horizontal y vamos a encontrar dentro de este grupo de los cetáceos también a otras especies como las orcas, las belugas, las marsopas y las toninas. Las toninas son como consideradas el cetáceo más grande que habitan en las aguas dulces a comparación de las ballenas, que son de aguas marinas o saladas, y se cree que pueden llegar a pesar hasta 180 kilogramos más o menos y crecer en un promedio de 2.8 metros y tienen como un colorcito en su piel que es como variado, a veces tienen diferentes tonalidades y durante los primeros años de vida se adaptan este color más como a un tono grisáceo que les puede ayudarse a mantener vivos o se extiende hasta una etapa adulta. Luego, bueno, regresándonos ya un poquito más a qué son estos, pues primero les vamos a platicar eh, algunas características sobre los delfines. Mucha gente cree que ambos, las ballenas y los delfines, son peces como los tiburones, pero no lo son. Estos dos pertenecen, como les dije, a este grupo de cetáceos que son mamíferos acuáticos con placenta, algo que los caracteriza un poquito más de manera especial. También ambos son de sangre caliente y respiran por los pulmones, por lo que no suelen vivir mucho en la profundidad para justamente poder salir a la superficie y respirar oxígeno. También se caracterizan porque dan a luz y no ponen huevos como otros, como los peces, y también tienen glándulas mamarias, o sea que producen leche para sus crías. Eh, Tienen aletas y muchas veces pues, pueden estas llegar a ser muy grandes. En específico, los delfines, no todos viven en el mar. Hay delfines que viven en agua dulce y hay delfines que viven en agua salada y están distribuidos por todo el mundo, principalmente en ambientes que son marítimos, pues tradicionalmente, ¿no? Como los conocemos, pero tienen una tendencia a preferir aguas que son un poquito más cálidas. Los delfines son carnívoros, por lo que tienen ciertas adaptaciones como colmillitos con los que agarran a sus presas y también a veces pues las destrozan, no como los patos, que solo se tragan tal cual a sus presas y no comen en grandes cantidades. Ahora, también es importante que sepamos que, por ejemplo, las orcas son pertenecientes a la familia de los delfines. Son delfines un poco más grandes. No son ballenas como la mayoría de las personas piensan. Otra característica muy bonita y muy distintiva de los delfines es su capacidad de ecolocación. Es como si el delfín tuviera incorporado un sonar que le hace rebotar las ondas de sonido de sus presas. Cuando el delfín emite estas como ondas, se revela como la información de dónde es que se encuentra su presa, de qué tamaño es y más o menos qué forma tienen. Entonces el delfín de esta manera sabe qué es lo que puede estar cazando.
Y también producen una serie como de soniditos, como si fueran clics, que pues son estos como radares que rebotan en las cosas y se regresan de forma de eco y formando pues la imagen que les comentaba. Y al momento de recibir el eco, lo reciben con un órgano especial que se llaman bolsas dorsales, que están cerca del espiráculo, que es este hoyito por donde respiran, que sería como el equivalente pues a su naricita. Ahora, ¿cómo es que los delfines y las ballenas han ido creándose lugar en la Tierra? ¿Cómo es que han ido surgiendo? Esta parte de la evolución, muchas personas cuesta un poquito de trabajo entender, porque el ser humano pues siempre ha tenido como esta capacidad o ha estado fascinado por como una perfecta adaptación por los cetáceos que han ido desarrollando en el medio acuático. Y en efecto, las ballenas y los delfines están absolutamente adaptados a este medio y no pudieran ya sobrevivir fuera de él, y tal vez esto es algo que los humanos los ha como cautivado demasiado, y entonces han empezado, bueno, desde que se ha empezado a investigar este proceso evolutivo, han encontrado que justamente eran o provienen de un proceso en el que eran cuadrúpedos terrestres y luego regresaron a un ambiente acuático. Ahora, pues un poquito más sobre las similitudes morfológicas entre los cetáceos y otras especies como los artiodáctilos, por ejemplo, es que la anatomía del estómago es muy similar en la detención y el astrágalo, que es un hueso que está en el pie que se articula con la tibia y el peroné. Y entonces también podemos encontrar que a principios de los años 90, o más bien en 1990, para que los estudios moleculares demostraran que sin ningún tipo de dudas, sí son cetáceos en efecto, y anteriormente contaban con dedos y caminaban en un medio terrestre. Sí, de hecho, bueno, es bastante fascinante la evolución, bueno, en lo personal, la evolución de la ballena se me ha hecho uno de los procesos más interesantes que ha tenido todo el mundo, porque perdón, si nos damos cuenta, se supone que el mamífero con el que está más emparentado la ballena fue con el Homerix, que pues parecía como una especie de caballo muy pequeño. No sé si alguna vez viste esta serie de Digimon, cómo iban evolucionando y cómo cambiaban completamente su forma. Entonces, pues la verdad que esto no está tan alejado de la realidad, porque, o sea, les comento, la ballena empezó siendo un animal que vivía completamente en territorio terrestre, y después su evolución pues obviamente lo orilló a que se adaptara a territorios acuáticos. Entonces es bastante bonito el proceso de evolución que ha tenido. Y algo que mencionabas de la ecolocalización, hay un biólogo marino de Estados Unidos que se llama Chris Person, el cual hizo un estudio afirmando que la ballena tiene un sistema de emparejamiento con su sexo opuesto por medio de canciones. Digamos que cuando la ballena escucha a otra ballena pues cantar o emitir estas ondas sonoras, pues esta se siente atraída. Entonces, obviamente cuando una ballena entona una canción que es completamente diferente a las que ha escuchado, pues se va a mostrar más interesada en el macho que está emitiendo ese sonido, ¿no? Entonces, fíjate que es algo muy, muy bonito que pues ha desarrollado la naturaleza
por medio de la adaptación. Y pues creo que es importante mencionar que las ballenas pues tienen un papel muy importante en nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque resulta que este mismo biólogo, Chris Person, había comentado que la ballena es considerada, o para él la considera como un arma contra el cambio climático, y un arma muy potente, porque pues la ballena pues puede emitir 33 toneladas de dióxido de carbono anualmente. Esto estaría, en comparación a un árbol normal, estaría, eh, pues sería 30,000 veces más que las que estaría produciendo ese árbol. Otra cosa es que, por ejemplo, las ballenas jorobadas migran desde Colombia hasta la Antártida para poder alimentarse de krill. Cuando pasa ese proceso de alimentación, pues estas ballenas regresan a las aguas tropicales, pero esas aguas carecen de algunos minerales. Y al momento de que las ballenas viajan, me parece que viajan, no recuerdo bien el dato, pero creo que eran 10,000 kilómetros lo que viaja una ballena. No sé si anualmente, no tengo bien el dato, pero en esos recorridos que las ballenas hacen, pues obviamente por medio de la excreta de sus heces, van regando nutrientes como hierro y nitrógeno. Entonces el hierro y el nitrógeno pues está considerado como, bueno, sus heces las consideran como un abono natural para el fitoplancton, que pues es uno de los principales capturadores de carbono de la atmósfera, y que si tan solo el fitoplancton incrementara 1% en su nivel, pues podría capturar el mismo carbono que estaría capturando la selva del Amazonas. Es importante mencionar que también pues el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia de toda la vida marina. Entonces, pues puede llegar a capturar alrededor de 37,000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual estaría equivaliendo a 4 veces en lo que captura la selva del Amazonas. Y también pues produce al menos el 50% de oxígeno pues para la atmósfera. No, los árboles no son los que generan el tanto oxígeno a comparación del mar. Entonces, cada que una persona pues te dice, no, que hay que cuidar mucho a los árboles, que no sé qué, porque son nuestra fuente de oxígeno, pues de hecho están mal. Sí generan oxígeno, pero es más importante preservar el mar, que es el que nos está produciendo pues este oxígeno, que es bastante importante para nuestra subsistencia. Y de ahí van los problemas por los que se ha visto las ballenas y pues los delfines, y más bien todas las especies marinas, porque una de las principales causas cuando el hombre comenzó pues vaya, adaptarse a todos los entornos, fue que pues conoció a las ballenas, empezó a cazarlas, porque tiene mucha trascendencia cultural, la verdad. Es que, digamos que antes se veía a las ballenas como seres, pues, que eran de temer. Entonces, cuando la mataban, pues era una gran hazaña para ciertas personas. Pero descubrieron que la grasa se podía ocupar, podía elaborarse jabones, la grasa de ballena es uno de los mayores, bueno, lo utilizaban la utilizaban las personas para poder calentarse ellos mismos con esa grasa. Entonces, al ser una gran fuente de proteína, entonces, pues por eso empezaron a desaparecer algunas ballenas por la caza excesiva. Actualmente, pues ya no está, bueno, ya está prohibido cazar ballenas, pero no sé si han visto algunas noticias de que un suceso muy extraño, aparecen dos ballenas encalladas en tal playa.
las ballenas están muriendo por una razón inexplicable y que no sé qué. Y pues la verdad es que no es cierto, o sea, sí hay una razón y es que es la contaminación de los mares y de los océanos. Y esto pues es una manera, por así decirlo, indirecta de matar a estas especies porque pues aún siguen siendo actividades antrópicas las que están generando la muerte y la extinción de estas ballenas. Entonces, ese es el principal problema que se enfrentan estos cetáceos, pues los delfines son bastante importantes dentro de nuestro ecosistema porque son indicadores naturales. Y también estos delfines, esto es un dato curioso, los delfines tienden a alimentarse de peces que ya están viejos y algunos peces que están enfermos. Esto, pues ellos obviamente no saben el fin, ¿verdad? Para ellos es alimento. Pero, perdón, pero esto ayuda a que se preserve la vida acuática y no se generen enfermedades infecciosas que traigan estos peces. Entonces, por eso es que es bastante importante el preservar más que preservar, cuidar nuestros mares y nuestros océanos. Sí, y pues regresándonos un poquito a esta parte de por qué son importantes estas dos especies, es también porque justamente al ser especies de gran tamaño, su importancia va a radicar en que, como bien le comentaba Ulises, en el momento en el que estas especies empiezan a funcionar como tal en el engranaje del medio ambiente, nos damos cuenta que la naturaleza no nos necesita tanto a los seres humanos como creeríamos, sino que más bien a estas especies que son depredadores, por así decirlo, o que no tienen depredadores naturales, y nosotros somos quienes los están afectando, resulta importante explicar por qué no solo son importantes en su estado de vida activo, sino también sus heces y hasta su cadáver son importantes en el medio ambiente. Esto porque pues muchas veces hemos subestimado lo que estas especies pueden hacer para mantener la estabilidad y la salud, no solo de los océanos, sino del planeta en general. Muchos piensan que los defensores de las ballenas y de los delfines han como hecho de estas criaturas importantes solo porque son bonitas y carismáticas. Lamentablemente pues no es así. Se han hecho muchos estudios en los que se revelan que salvar a estos animales es muy importante para que la regeneración de los océanos se siga dando. Y esto gracias a dos cosas muy importantes. Uno es, como ya les mencionaba, las heces de las ballenas y sus cuerpos en descomposición. Primero un poquito hablando sobre las heces de los cetáceos y por qué son importantes, es porque no solo el ecosistema marino depende de ello, es porque las heces de estos animales tienen nutrientes muy esenciales para las profundidades del océano, que se van a distribuir en las aguas superficiales, donde se estimula el crecimiento del fitoplancton. Esta es pues la base de la cadena alimenticia en el mar, y por esto es que son importantes tenerlas como en el océano pues defecando para que toda esta cadena se siga nutriendo y se siga dando de la manera pues más natural y benéfica posible para todas las especies que están rodeándolas. Como lo decía Ulises, también al ser una especie migratoria que muchas veces pues datamos que son viajes muy largos y en periodos muy específicos, durante este trayecto van a estar repartiendo los nutrientes y van a estar siendo depositados como comida, ayudando a desarrollar de esta forma a todos los animales que ahí viven. Ahora, en el otro punto en el que mencionábamos que también sus cadáveres son importantes, es porque cuando las ballenas llegan a cierta edad son demasiado débiles como para nadar de regreso a la superficie. Entonces, en busca
la búsqueda del aire pues les va a parecer prácticamente imposible, por lo que simplemente se van a asfixiar hasta llegar pues a su muerte y eventualmente se van a hundir hasta el fondo del océano, donde en el fondo del océano pues van a tener un papel también crucial en el ciclo de estos nutrientes de la cadena, porque realmente los cuerpos de las ballenas son una de las mayores fuentes de detrito principalmente que cae a las capas superiores del océano, y al hundirse estos cadáveres van a proporcionar alimento para un poquito más de 400 especies, incluyendo algunas especies como anguilas. También pues ya nosotros como seres humanos en la ignorancia pues no nos habíamos dado cuenta de esto, y como lo decía Ulises, pues hemos estado alterando la tasa de distribución y la distribución geográfica de tanto de las ballenas y los delfines, provocando a la larga un efecto negativo en la cadena alimenticia y pues como tal en el sistema de todo este entorno marino. Y pues una manera en la que podemos estar ayudando a que el problema de la extinción de estas especies y a que no se vean tan amenazadas es justamente reducir nuestro uso de plásticos, porque como sabemos y como nos los han estado mencionando mucho en las redes sociales, en todos los medios de información, es que un problema muy grave para estos animales es la contaminación por plásticos que se está viviendo en los océanos, que daña la vida marina de dos maneras. Una es por la indigestión y otra por los enredos. A nivel mundial pues sabemos que más de 240 especies que viven de manera silvestre, incluyendo las ballenas, han ingerido plástico, lo que puede provocar que se lesionen de manera interna e incluso pues su muerte. En un estudio reciente también revela que la vida marina está siendo afectada porque precisamente el plástico flexible, como las bolsas de plástico y los empaques, son responsables de la mayor parte de las muertes por desechos, principalmente debido a obstrucciones gástricas. Las ballenas no solo son las únicas especies dañadas por los plásticos, también, pues como les decimos, los delfines y las tortugas marinas, las aves y muchos peces, que también es importante que resaltemos que, por ejemplo, en todo este proceso de la cadena, nosotros también a la larga terminamos ingiriendo estos plásticos, porque pues si los plásticos no se pueden degradar al 100%, sino que se convierten en microplásticos, que son partículas o porciones de plástico muy pequeñas que prácticamente son imposibles de detectar a simple vista, y los peces se las comen a la par de estar creyendo que están comiendo plancton, y todo esto a través de un proceso como la biomagnificación va haciendo que se vayan aumentando hasta el momento en el que nosotros terminamos ingiriendo un pez que ya tiene microplásticos. Entonces nosotros también estamos comiendo el mismo plástico que ya prácticamente expulsamos y que lo estamos tirando como basura. Entonces regresa a nosotros y pues también es una amenaza para nuestra salud. Uno de los tipos de contaminación marina por plásticos más dañinos son también los aretes de pesca que son abandonados, perdidos o desechados, comúnmente conocidos como las redes fantasmas. Aproximadamente cerca del 10% de la contaminación por plásticos de los océanos del mundo está compuesta por redes y cuerdas de pesca que están hechas de plástico. Cada año, más o menos 300.000 ballenas y delfines y también marsopas se enredan accidentalmente en estas redes y mueren de manera lenta y muy dolorosa por la asfixia, o también por la inanición, o por el agotamiento que les provoca estar intentando escapar de estas redes. Mientras tanto, los plásticos también pueden tardar cientos o miles de años en descomponerse y causar otros estragos diferentes en el medio ambiente. Estas redes fantasmas pueden seguir
atrapando cualquier especie marina en su camino durante muchísimos años y diezmando potencialmente importantes recursos alimenticios, así como a especies de peligros que están en peligro de extinción, también especies como las aves marinas. Y pues la contaminación por plásticos daña muchísimos hábitats oceánicos que son muy vitales y representan o están viviendo un peligro para la navegación y los medios de subsistencia. Entonces, me parece muy importante que sepamos que toda esta problemática viene desde nosotros, que nosotros prácticamente somos el causante número uno de que todas estas especies marinas estén sufriendo. Entonces, nosotros al ser el problema principal, también podemos ser la solución principal, evitando consumir plásticos, utilizando este sistema de las R's, dejando de consumirlos y pues nada, hay muchísimas cosas que podemos hacer y creo que esta es una manera muy importante para que también a la larga se vayan generando acuerdos pues globales, nacionales, que legalmente se vinculen todas las naciones para establecer como una prioridad de esta problemática y evitar que los plásticos lleguen hasta los océanos, porque como pues bien lo han predicho, en un futuro va a haber más plástico que peces en el océano. Y todos los países son una parte súper responsable en esta crisis. Y si bien ya se han firmado varias iniciativas globales contra este tipo de problemas y se implementan mejores prácticas de la gestión para toda esta parte de las redes de pesca, que a la larga son redes fantasma, pues también es muy importante que de manera personal intentemos hacer algo. Sí, de hecho, hace tiempo vi una imagen que hacía referencia a que una botella de Coca-Cola fue comprada en un lugar donde no había mar. Y tiempo después, resulta que la misma botella la encontraron en una costa. Entonces, aunque nosotros tengamos ese pensamiento del que por tirar una botella no va a pasar nada, pues resulta que sí. Una botella tiene bastantes impactos en el medio ambiente que pues lo afectan a gran escala. Y me gustaría comentar que pues a mí se me hizo muy fascinante el proceso por el cual pues la ballena es una combatiente del cambio climático. Y digo, son animales, ellos no están conscientes de lo que están haciendo, ¿saben? O sea, ellos no están diciendo como de mi trabajo es hacer popó para que se la coma el fitoplancton, que es el que produce tanto oxígeno y así ayudar. No, eso no es su pensamiento una ballena, o sea, no. Ellas solamente existen por existir. Entonces, nosotros que tenemos un raciocinio un poco más elevado, entre comillas, no aportamos absolutamente nada bueno hacia nuestro medio natural. Al contrario, lo destruimos. Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia de todas nuestras acciones, porque pues, por muy mínimas que sean, van a generar un gran impacto y pues tal vez hoy nosotros estemos aquí, pero mañana no sabemos si nuestros hijos o nuestros nietos pues puedan gozar de un buen ambiente, puedan conocer lo que fue una ballena, lo que fue un delfín, lo que fue algún animal, por ejemplo, un árbol, no sé. Tal vez esto suene muy errático, muy extremista, pero pues es que es una realidad que debemos de afrontar tarde o temprano. Y como lo decimos, o sea, tenemos que generar un cambio, y si el cambio empieza por ti, ¿qué más que suficiente? Porque una persona puede generar grandes cambios. Nunca dejes que
que los comentarios de los demás te influyan. Por ejemplo, si tú estás haciendo algo que te sientes bien porque no estás dañando el ambiente, pues ok, hazlo. Puede que otras personas sigan tus pasos. Habrá quienes te critiquen, pero los que te critiquen, pues a final de cuentas no, pues si no aportan nada a lo que estás haciendo o generan una preocupación por el medio ambiente, pues eventualmente pues van a ser personas que pues no van a tener pues sentido de vida. Entonces, como les digo, es mejor una acción pequeña siempre va a contribuir en gran medida a todo esto. No sé si quieras agregar algo más, Jessy. No, pues es que, o sea, concuerdo completamente contigo. Creo que sería un desperdicio y sería muy triste que todo este proceso evolutivo por el cual ya pasaron todas las especies se vaya como a la basura. O sea, son años y años y miles y millones de años y de cientos de factores que han llevado a que estas especies funcionen de la manera en la que funcionan. Y nosotros ya los estudiamos, nos dedicamos a eso y no lo valoramos. O sea, creemos que porque son cosas que pasan pues de manera natural, no son tan importantes o no sé, no les ponemos la atención necesaria. Entonces, no, al momento de no valorarlo, lo estamos, pues, o sea, estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que deberíamos. Fuera de que, como le decía, somos pues la única especie que tiene conciencia de lo que está haciendo y sabe cómo lo está afectando y aún así lo seguimos haciendo y que nuestra especie prácticamente no funciona, no aporta muchísimo, no aporta tanto como otras al medio ambiente. Entonces me parece muy triste esta situación y creo que sí deberíamos empezar cambiando nuestros hábitos para mejorar a la larga pues todo este sistema y tratar de apoyar en la medida en lo que se pueda. Pues sí, y pues que es como dices, o sea, es muy triste que no hayamos hecho algo en su tiempo, porque pues creo que ya ha habido muchas especies que hemos extinguido al paso del tiempo, ¿no? Pasó con lo del tigre de Tasmania y por cosas que relativamente eran absurdas, porque, por ejemplo, algunos decían que porque afectaba al ganado y tal, y pues resulta que no, que no afectaba en gran medida. Creo que ese caso es el del lobo mexicano, que después de su reincorporación de nuevo a los ecosistemas ayudó a estabilizar la población de los ciervos. Entonces, imagínate darle en la torre a todo el proceso evolutivo, al proceso pues de un ecosistema, pues la verdad es que sí es muy lamentable y que no nos demos cuenta ya hasta que terminamos con todo. O sea, es algo muy triste, pero que pues la verdad está pasando. Pues creo que desde mi punto de vista lo único que les puedo decir, les puedo recomendar es que pues investiguemos acerca de este tipo de temas y empecemos a tomar conciencia de nuestras acciones, de que si una simple botella de plástico va a parar en el mar, pues qué mejor que tirarla en la basura y te sientes un poquito más consciente de que puede terminar en algún vertedero o en algún relleno sanitario o simplemente empieza a reciclar o como dijo Jesse, disminuye el consumo de botellas plásticas, disminuye el uso de envoltorios o cosas así porque pues todo afecta y el plástico es de los mayores problemas en cuanto a la vida oceánica o vida marina que pues ha estado afectando últimamente. Sí, o sea, son muchísimas acciones las que pudiéramos hacer y les pudiéramos nombrar, pero si nosotros no nos convencemos de que son importantes, de que las realicemos, pues de nada va a servir. Entonces, eh, parte del por qué elegimos hablarles de estas especies es porque no solo son importantes o no solo hay que ponerles atención porque son bonitas y porque nos parecen muy simpáticas, sino porque detrás de ellas hay muchísimas cosas que están trabajando como un gran sistema
y que a la larga estas acciones y todos estos procesos son muy importantes para seguir nosotros desarrollando nuestra vida como naturalmente la conocemos y pues nada, chicos, eso creo que básicamente sería todo. Investiguen, lean, sean conscientes de cada una de sus acciones y pues ya, a ayudar. Pues sí, hay que mantenernos informados y tener pues ese conocimiento para que no nos agarren de bajada. Pues como lo dijo Jesse, eso ha sido todo. Este fue el podcast número 5 de Podcástico. Esperemos que les haya gustado, que pues les entretengamos un rato, puedan pasar su día tranquilo escuchándonos. Y pues que la información esperamos que les sirva, porque pues es información que pues es importante y que pues no está de más decirles que pues la ayuden a compartirla. Si no la quieren compartir con nuestros videos, pues pueden hacerlo platicándolo con algún amigo de, oye, ¿qué tal? Vi este video en el que tal, ¿no? Pues ya saben que si les gustó este video, o bueno, este podcast, le pueden dar me gusta, compartir y dejarnos acá abajo sus comentarios para algunos futuros episodios. Entonces eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.